Conclusión. La caída definitiva del Insider Art, la comunicación. Las estrategias artísticas y teóricas han intentado hasta hoy mantener separado el Outsider Art del arte institucional. Con el Giro Fringe, esta distinción fundamental ha desaparecido. Sin embargo, desde hace ya mucho tiempo, la pretensión de que existía por un lado un mundo del arte, culto, puro, profesional, prestigioso, legitimado por la crítica, reconocido por los museos y sometido a las leyes del mercado, canonizado por los manuales y, por otro, una producción espontánea, tosca, inculta, directamente relacionada con las fuentes irrelacionadas del psiquismo, al socaire del mundo exterior y de la valoración del mercado, se ha revelado insostenible. No existe un mundo del arte, sino muchos mundos del arte, que se superponen y se influyen mutuamente. Antes de que el impacto del arte psicopatológico, la democratización de los talentos y la globalización alterasen totalmente el panorama general, ya se distinguían 4 ámbitos jerárquicamente ordenados, los llamados cromos, dotados de una función puramente decorativa. Las producciones no legitimadas y excluidas de las tendencias de la vanguardia mediática, las obras reconocidas merecedoras del juicio de los críticos militantes y, por último, las obras maestras consagradas por las revistas, las exposiciones y las galerías más prestigiosas. Tanto el Inside Art como el Outsider Art coincidían en un interés recíproco por seguir claramente diferenciados, pero la frontera entre ambos resultó ser muy permeable. El Giro Fringe es el reconocimiento de una situación de hecho. El Insider Art de los 50 años gloriosos, aproximadamente de 1960 a 2010, ha sufrido la catástrofe de la desintegración de unas obras que, a causa de los materiales de escasa calidad y extremadamente deteriorables con que están hechas, se están deshaciendo irreversiblemente y necesitan una restauración continua que no siempre es posible hacer. De ello se sigue un prejuicio incalculable para los coleccionistas y los museos que, al reclamo de la burbuja especulativa y la excitación de las modas culturales, pagaron por ellas precios elevados. El problema de la restauración del arte contemporáneo viene de lejos. Un cuadro al óleo realizado por los procedimientos adecuados entre los siglos XV y XIX dura muchas generaciones y adquiere un valor estético y económico que crece con el paso del tiempo. Esto depende también de razones técnicas relacionadas con el asentamiento de los materiales y la formación de una pátina que aumenta la estimación de la obra. A este fenómeno se refiere la idea del tiempo pintor, casi como si la obra tuviese una vida autónoma, independientemente del acto de la creación que le permite mejorar por sí sola. Esta situación empezó a cambiar ya a principios del siglo XIX, con la producción industrial de pigmentos, que por lo general son de peor calidad que los colores producidos artesanalmente en el taller de pintor. Pero será en el siglo XX cuando la degradación técnica sufrirá una aceleración impresionante, no solo a causa del uso de materiales nuevos, como colores acrílicos, barnices industriales, papel, vinapil, elementos inestables y escasamente compatibles, o productos orgánicos rápidamente perecederos, que hacen imposible la aplicación de las normas al uso de la restauración. Tampoco los pintores se ciñen a las técnicas tradicionales, como en el caso de los que utilizan grandes frescos murales. Tienen ya la capacidad o la posibilidad de producir obras que duren siglos. Por esta razón nos enfrentamos hoy a la siguiente paradoja. Un siglo, el XX, que llevó a sus últimas consecuencias la embriaguez de la novedad y la actualidad, se nos aparece como un amontonamiento de ruinas que es muy difícil restaurar, en el supuesto de que merezca la pena. El problema de la conservación y la restauración se plantea con términos muy diferentes que aquellos
en que fue teorizado, por Cesare Brandi, por ejemplo, en relación con las obras del pasado. En efecto, el arte contemporáneo no ha supuesto solo la producción de objetos diferentes a los del pasado. A partir del romanticismo ocurrió algo más profundo y radical que afectó la esencia misma del arte occidental, un cambio de categorías cognitivas respecto a aquello que entendemos por arte. La figura del restaurador, separada de la del artista, aparece a finales del siglo XVIII, con la traducción a términos científicos de las prácticas artesanales. Su perfil profesional logrará una completa autonomía respecto al del pintor, y también un notable prestigio. Se empezará a pensar que un buen restaurador es mejor que un mal artista. Sin embargo, precisamente a partir de aquel momento, las ideas del artista y del restaurador sobre qué es el arte tenderán a divergir. La atención del conservador y del restaurador seguirá centrada en la obra, que debe ser preservada de la degradación ocasionada por el paso del tiempo o los daños casuales o intencionados producidos por acontecimientos traumáticos. El artista, en cambio, empezará a ver en el arte algo más que el producto de una actividad manual. Los actos de iconoclastia y barbarie acaecidos durante la Revolución Francesa pondrán de relieve la estrecha relación entre creación y destrucción. Los filósofos del idealismo alemán atribuirán al arte finalidades, funciones y prerrogativas que iban mucho más allá de las que correspondían a una actividad manual, ya que estaba guiado por complejos conocimientos técnicos. Por último, el desarrollo del capitalismo abrirá a los artistas horizontes económicos mucho más amplios que los del mecenazgo o los encargos eclesiásticos y aristocráticos. Se sentarán aquí las bases de una profunda divergencia entre lo que el público, los museos, los coleccionistas y los restauradores entienden por arte, y el modo en que los piensan los artistas, los filósofos y los críticos. Así, con el romanticismo nacerá la idea del arte total, que se mide con la actividad política, el trabajo económico o incluso con el obrar tal y como ha sido entendido tradicionalmente, dando origen así a una parapolítica, una paraeconomía, un paraarte. El arte se convierte para los románticos en una cuasi-acción, diferente a la acción militar y de la acción política, pero incomparable a ellas. El descubrimiento del principio estratégico de lo bello no es una novedad, ya que tiene una destacada presencia en la poética del barroco. Pero nunca antes del romanticismo, la condición heroica del artista y del poeta había tenido una difusión tan amplia. La idea romántica de que lo que importa sobre todo es la acción artística presenta estrechos vínculos con la revolución política. Esta desencadenó en el artista titánicos estímulos objetivos que le animaron a competir con los ideólogos políticos, religiosos y sociales. Lo que no quiere decir que el artista hubiese aprendido el arte de la política. Lo único que compartía con ella eran las pasiones que despierta. Thomas Carlyle aceptó muy bien la transformación del artista en héroe, en luz espiritual que puede guiar al mundo, para bien o para. El giro cultural romántico sigue una dirección absolutamente opuesta al renacentista. No centra su interés en la posesión de un saber, como en el caso del arte de Leonardo, sino en el ímpetu de la acción. De ahí que se caracterice por un áspero retamiento con las academias, al que no ya solo por inútiles para el florecimiento del arte, sino también perjudiciales y hasta mortíferas por cuanto obstaculizan y aniquilan el espíritu creativo del genio artístico. La educación artística asume en el romanticismo la apariencia de Meisterklassen,
de una enseñanza fundada en la realización profunda y espiritual entre maestro y alumno. Al mismo tiempo, también el objeto artístico resulta devaluado, por ser siempre un producto abandonado y limitado respecto a la infinita creatividad del artista, que puede permitirse ante él una actitud irónica. Esta tendencia conduce a una nueva manera de entender el saber, que frecuentemente asume el carácter de revelación de una verdad, y la obra que aparece destinada a ser trascendida en una actividad espiritual o social más elevada. La vanguardia del siglo XX llevará a sus extremas consecuencias la primacía de la acción artística sobre el producto, marcando un giro cultural de enorme relevancia del que no hay retorno posible. Ese cambio entraña implícitamente un desafío extraordinariamente ambicioso para los hombres de acción tradicionales, los militares y los políticos. La poesía, escribe Rimbaud, no abarcará el ritmo de la acción, irá por delante. Por tanto, la acción artística no podrá ser juzgada por su eficacia. Las ideas tradicionales de éxito y fracaso no son adecuadas para entender el actuar dotado esencialmente de un valor simbólico, de prefiguración y anticipación. Los románticos habían inaugurado una parapolítica que un teórico de la política propiamente dicho como Carl Schmitt ridiculizaría, acusando a aquellos de ser el acompañamiento parasitario de las tendencias realmente activas de la época. Schmitt supe ver algo de gran importancia para entender la vanguardia, que la acción artística es políticamente inclasificable e irrelevante, no por falta de tomas de partido en lo político, sino al contrario, por una sobreabundancia de ellas que nunca se traducen en una decisión auténtica ni en una elección irrevocable. Para la historia política, esa acción es siempre marginal, secundaria, aunque para la historia del arte sí es decisiva e irrevocable. Partiendo de esto, la teoría del insider art puede articularse en torno a tres conceptos: el arte, el no arte, esto es el kitsch, y el antiarte. Esto es el conjunto de acciones encaminadas a mostrar que la experiencia artística es una acción que trasciende el producto artístico. Ha sido sobre todo esta última dimensión la que representó el elemento propulsor de los últimos 30 años del siglo XX, haciendo entrar en el mundo del arte no solo el aniconismo y la iconoclastia, sino incluso el destruccionismo y el vandalismo. ¿Qué sentido tiene restaurar una obra que se autodestruye? Esta es precisamente la pregunta que se plantea Heinz Althofer, uno de los primeros en interrogarse sobre el problema de la restauración del arte contemporáneo. Los ejemplos abundan, desde la máquina de Jan Tinguely, que se autodestruye, hasta una carcoma que devora las obras de Dieter Roth. El camino que desde el romanticismo ha llevado a estas conclusiones extremas ha sido largo. Un momento decisivo estuvo representado por Duchamp, con quien el arte se ríe de sí mismo. El arte contemporáneo se toma por objeto de burla, lleva a cabo una operación de desencantamiento mofándose de los valores estéticos y artísticos del pasado. Sin embargo, según Baudelaire, esta es una operación que solo puede hacerse una vez, y ya la hizo Duchamp. El desencantamiento tiene un carácter dramático. Es un hecho que muestra de una vez por todas la imposibilidad de tomarse en serio el arte como acción. En el caso de Duchamp, lo que está en el punto de mira es el objeto artístico. Duchamp lleva a cabo una operación casi mágica: transformar cualquier acción en una obra de arte. El mundo entero se convierte en un ready-made. Todas las estructuras de la escena y de la representación quedan abolidas de un solo golpe. Gran parte de la producción artística del siglo XX es un arte sin obra,
como con acierto lo ha definido Jean Galard. El acto artístico ya no consiste en fabricar un artefacto que pueda designar una como obra, sino una acción a veces ínfima. Trasladar de sitio a una cosa, cambiar una orientación, modificar un nombre. Ser artista se convierte en una especie de disposición a la acción, que sin embargo resulta constantemente frustrada. Cuando el arte se convierte en parapolítica, el papel de la conservación deberá limitarse a documentarlo. Desde el momento en que el arte se reduce a ser una acción transgresora, empieza a competir con otras acciones simbólicas capaces de alcanzar un impacto mediático mucho mayor. En los años 60, el movimiento de la Internacional Situacionista lleva a sus últimas consecuencias la conciencia de esta realidad, alejándose progresivamente de cualquier pretensión artística y viendo en la revolución social la prolongación lógica del Dada y el surrealismo. Hechos como el suicidio del escritor japonés Yukio Mishima tienen un nulo significado político, pero la repercusión mediática fortísima. El llamado incidente Mishima puede ser visto como una acción artística parapolítica. Lo mismo puede decirse de muchos hechos relacionados con la rebelión estudiantil y el terrorismo. Frente al poder de la comunicación más mediática, la acción artística resulta patéticamente inadecuada. Con el business art, el arte se convierte en publicidad de sí mismo. Aquí la divergencia entre los puntos de vista del artista y del restaurador pasa a ser abismal. Andy Warhol considera su estudio de Nueva York una factory, es decir, una fábrica de obras producidas mediante el reciclaje de imágenes extraídas de los mass media, utilizando diversas técnicas y un mínimo de intervenciones pictóricas. Muy a menudo, la dimensión operativa y manual del arte se transfiere, por voluntad expresa del artista, a otras personas. Por ejemplo, las pinturas murales de Sol Levitt y muchas intervenciones de Beuys y de Christo no han sido realizadas personalmente por ellos, que sin embargo se aseguran una especie de copyright sobre los productos nacidos de sus ideas. ¿Cómo se puede conservar o restaurar una idea? El arte contemporáneo, que tiene muy a menudo un aspecto conceptual, se vuelve en estos casos totalmente inmaterial, lo mismo que el dinero. No sin razón, otro artista estadounidense, Jeff Koons, reconoce que el arte no consiste en hacer un cuadro, sino en venderlo. Desde una perspectiva sociológica, otro ejemplo interesante es el de Mark Kostabi, que en 1988 fundó una fábrica de obras de arte, la Kostabi World. En ella, empleando a decenas de pintores, produjo hasta 1000 cuadros al año, todos firmados por él. Es, sin embargo, del hiperproductivismo económico de donde proceden los mayores peligros. Las obras de arte, como la ropa u otros productos, tienden a participar en un proceso cada vez más rápido de fabricación y destrucción. Para aumentar la producción es preciso sacar al mercado cosas cada vez de peor calidad, y de las que podemos desembarazarnos fácilmente para dejar sitio a otras nuevas. Los tiempos de elaboración y de disfrute deben ser, por tanto, reducirse al máximo. Esta dinámica la expresó muy bien Beuys cuando dijo: "No tengo nada que ver con el arte, y este es el único modo de poder hacer algo por el arte". El éxito del happening, de la performance, de la instalación, y más en general del efecto meramente comunicativo responde a esta exigencia. La tendencia a la producción destructiva choca con la aspiración de la obra a ser transmitida a la posteridad y a construir un producto de inversión más duradero que el bronce. La devolución del artefacto se manifiesta en la poética del fragmento. El concepto clásico de obra de arte se vincula a su perfección.
El artista tiene el deber de concluir su obra, a menos que lo impidan circunstancias externas. El romanticismo, en cambio, atribuye al fragmento una autonomía. También en este aspecto, la vanguardia del siglo XX lleva el romanticismo a sus últimas consecuencias. Para el Dada, la obra no es sólo fragmentaria, sino incluso casual. El hazard es en efecto uno de los principios de la poética y la técnica dadaísta de Marcel Duchamp. Como se sabe, la ruptura accidental de una de sus obras, El Gran Vidrio, terminó formando parte esencial de la misma. Como se ha dicho, una parte notable del arte del siglo XX tiende a la desmaterialización y a la conceptualización, culminando en el arte conceptual propiamente dicho. Junto a esta tendencia hay otra que parece ir en la dirección opuesta, esto es, hacia una exaltación de los materiales. Hoy se usan más de 2000 colores antes desconocidos y también se han introducido en el arte todo tipo de materias nuevas, desde las más resistentes, cemento, hierro, plomo, a las más perecederas, mantequilla, chocolate, queso. Pero, si lo pensamos un poco, las dos tendencias no son contradictorias. Una y otra desembocan en el culto al fetiche, la transposición al plano artístico de una patología religiosa, social y psicológica. Los casos límite de las obras del It Art, como El Ángel de Panpetato o Los Enanos de Chocolate, solo se pueden conservar sumergidos en sustancias conservantes, por ejemplo, plexiglas derretido. Pero no merece la pena